Aprovecho para recordaros que a las 4 de la tarde reiniciaremos las actividades aquí, tanto en este escenario como en la zona Impulsa, en el primer piso. Os recuerdo nuevamente, perdonad por ser tan insistentes en que os pongáis los cascos para poder escuchar adecuadamente y no molestar a toda la zona de networking y exposiciones que tenemos en la primera planta. Y esta última mesa redonda de la mañana tiene bastante que ver con algo que comentaba Martín Expósito en la última mesa de la tarde de ayer, porque iniciaba su introducción con la canción Video Kill the Radio Star. Hablaban un poco de forma tangencial de cómo el vídeo podía haber acabado con el formato de la radio o del podcast en este caso. Y sí que es verdad que si seguís el formato de los podcasts desde su inicio, se nos haría en aquel momento un poco impensable que diese ese salto a la imagen, aunque yo creo que a día de hoy sí que es realmente inimaginable algún formato, tipo los podcasts conversacionales, por ejemplo, que no vayan asociados a un vídeo. Máxime cuando hoy está tan en boga ese concepto que es la creación de marca, de imagen personal, y normalmente pues en los conversacionales sobre todo está muy asociada esa imagen de marca al host, al entrevistador. Y sí que es verdad pues que el vídeo es una buena herramienta, sobre todo para difusión también a través de reels, de shorts en redes sociales o para pues ponértelo en la tele del salón mientras tranquilamente estás haciendo otras cosas. Y de eso vamos a hablar en esta última charla o mesa redonda que lleva por título Podcast o vídeo o nada. Y así también podremos entender cómo las marcas, los anunciantes e incluso los creadores de contenido apuestan por este nuevo formato de vídeo podcast que a lo mejor pues en formatos muy concretos como puedan ser las ficciones sonoras no tiene mucha cabida, pero sí que es verdad que en conversacionales o narrativos pues hoy en día ya quizás no concebimos este tipo de formatos sin el soporte o sin la ayuda del vídeo. Sí que es verdad que como trabajador de radio repetiré una frase que aquí se dijo, yo creo que fue la compañía de la cadena SER Radio que dijo que si la voz del locutor te enamora no vayas a la emisora. Y bueno, ciertamente os puedo asegurar que en mi caso es verdad. Estarán en esta mesa redonda Ángel Sáez de Cenzano de LinkedIn, Alejandra García Farfán de Luxury Hotel Partners, Fabiana Seara de marketingdirecto.com, Juan Antonio Muñoz de Skiller Academy y David Martos de Quinótico. Y como esto parece una convención de gallegos, doy la bienvenida al moderador de esta mesa, que es José Barreiro, paisano mío de Iberian Media. Bienvenidos a los Podcast Days 2025. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Voy a llamar a los panelistas. Vamos a sentarnos, como queráis. Y mientras se sientan, yo voy a pedir... Uy, ¿se oye? ¿Se me ha caído la...? No, está bien. Yo me llamo José Barreiro y soy uno de los perpetradores del título de este panel. Vídeo nada es un poco fuerte, me siento un poco traidor porque yo soy locutor como él de toda la vida, trabajé 16 años en el edificio de ahí al lado, en la cadena SER, y me fui en 2012 cuando empezaron a decirnos que teníamos que hacer vídeo en redes sociales y yo me había enamorado del anonimato de la radio y efectivamente, igual que el presentador, pensaba que nadie iba a pagarme porque mi cara saliera en televisión. Pero estoy moderando hoy una mesa que se llama Vídeo o Nada porque la realidad se impone y os garantizo que tenemos aquí unos protagonistas con datos de primera mano, están súper informados cada uno de ellos en su ámbito de actuación. Vídeo Nada es un titular fuerte, pero la verdad es que no sabemos muy bien si no se estará resignificando un poco el concepto de podcast. La primera pregunta que os voy a hacer, yo primero se la trasladaría al público que está hoy aquí con nosotros. Os preguntaría si cuando decimos la palabra podcast, si lo primero que se os viene a la mente es audio o vídeo. ¿Quién levantaría la mano a favor de que lo primero que se os viene a la mente cuando mencionamos podcast es audio? Bueno, hay que andar con cuidado, estamos rodeados de audiófilos aquí, ¿vale? Hay que andar con ojo. ¿Y cuántos cuando decimos la palabra podcast se le viene primero a la mente un formato de vídeo? Bueno, todavía está ganando el concepto audio, es una señal interesante, ¿vale?
Parece ser, y ahora analizaremos las cifras, el público ahí fuera dice un poco lo contrario. Hay información que Spotify, por ejemplo, for Creators facilita, o muchas empresas de estudios que habilitan la información de que la mayoría del crecimiento en consumo y la mayoría del engagement en consumo de podcast es a través del vídeo. Esos datos están ahí. Bienvenidos panelistas, os iré presentando uno a uno. Voy a empezar con David, fundador o uno de los impulsores de Quinótico. Vienes de la radio, has estado en la cadena SER, en informativos, has pasado por Onda Cero, has lanzado una marca de contenido basado en cine muy famosa. Tenéis el podcast más visto, más oído de cine en España, que es La Script. La pregunta para romper el hielo, y os iré presentando a cada uno de vosotros, es: ¿para ti el podcast es audio o es vídeo? Pues qué buen marrón, ¿no? Para empezar. Me parece que es una discusión un poco técnica que afecta al sector, que nos afecta a quienes estamos aquí sentados y no tanto a la gente que está en la calle. Yo venía hacia aquí en el metro pensando en cuál sería la definición de podcast y pienso que una aproximación podría ser formato audiovisual seriado, en la mayoría de los casos, que es al que se accede, no voy a decir que se consume siempre, pero al que se accede fuera de los medios tradicionales. Por mucho que los medios tradicionales también produzcan podcast. Yo creo que la gente piensa en podcast y piensa en algo audiovisual con una periodicidad que o bien me informa o me entretiene, ¿no? Es una nebulosa un poco extraña. En Quinótico vivís en los dos mundos de una manera muy deliberada. Hacéis vídeo muy bien producido, pero también generáis contenido solo audio. ¿Cómo tomáis la determinación de cada uno? Pues es verdad que a nosotros la gran alegría en el vídeo nos la dan los reels, como se comentaba antes, en redes sociales. Y eso no tiene exactamente que ver con la vida del consumo de los productos completos. Yo creo que para un podcast informativo como es Quinótico, que es un podcast semanal que además se emite en Onda Cero, el audio es un valor fundamental que podría verse en vídeo también, pero no es tan importante. Para la script es crucial. Creo que es crucial ver al actor que está hablando con María Guerra o a la actriz, ¿no? O sea que depende un poco del producto que sea y del objetivo informativo o de entretenimiento que tenga cada producto. Juan Antonio, eres fundador de Skiller Academy, también haces una sección, un contenido que se llama Tech Talk en Negocios TV, vienes de medios convencionales, ¿has estado en Marca? Sí, estuve en Marca y en 20 minutos. Cuando piensas en podcast, ¿es vídeo, es audio, qué es? Sí, yo más o menos un poco te dije, traía 3, 4 titulares. Sí. Yo como soy informático agradezco, además tengo TDAH, o sea, tengo hiperactividad con falta de atención, agradezco los cascos un montón, porque si hubiera ruido no podría casi ni intervenir. Bien. Lo primero es, lo has llamado vídeo o nada, yo lo hubiera llamado más tipo Netflix, vídeo o plomo, porque creo que realmente el vídeo manda. O sea, ahora mismo en la parte de contenido, creo que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que el audiovisual, especialmente el vídeo, va a mandar. Luego hablaremos un poquito del audio, pero el vídeo va a mandar. Lo segundo, nos guste o no nos guste, vivimos una cultura de lo efímero. O sea, ahora mismo no se espera grandes producciones como Netflix, sino que vivimos en un scroll. O sea, nos guste o no, la gente vive en ese scroll, lo que hace que los mensajes sean mucho más polarizados. Y luego vivimos un gap de generaciones. Una cosa es lo que la generación de la gente que ha trabajado en el mundo de los contenidos nos puede gustar, un vinilo en casa, escuchar un buen disco, y lo que las nuevas generaciones están haciendo. Vivimos de un mundo donde nos gustaba tener el control y cosas de calidad, con una nueva generación que no está trabajando en esa línea. Y luego otra cosa que también digo mucho, porque creo que también hay mucha gente que trabaja en el mundo de podcast. Yo estudié informática, yo soy ingeniero informático, o sea, no vengo de comunicación. Lo que digo siempre es, y eso lo estoy haciendo dentro de la academia, es empezar a entrenar a la gente a la sobreexposición mediática. ¿Por qué? Porque en ese mundo que vivimos de lo espontáneo, tú tienes que tener mensajes muy claros. Y estás en el A o estás en el B. Entonces, cuando yo hablo aquí, a lo mejor hay 100 personas, 3 pueden pensar, oye, este tío es idiota, y otros cuantos no, o al revés. Cuando tú tienes una sobreexposición mediática, y nuestro programa poco a poco ha ido creciendo, creo que el canal tiene 20 millones de audiencia y 2,5 millones en YouTube, ese 1% que pueda decir que eres un idiota
es mucha gente. Entonces, creo que también la gente que trabaja en el mundo de comunicación tiene que estar preparada a, oye, esa sobreexposición mediática que vas a tener. Con lo cual, yo creo que el vídeo es el rey, creo que vivimos ese momento de lo esporádico, creo que hay ese gap generacional y creo que la gente que trabaja en el mundo podcast tiene que cuidar su salud mental igual que lo hace Nadal. Muy bien, muy claro la idea. Primer titular lanzado. Ángel, eres el CEO de LinkedIn en España, representas una plataforma profesional, la más importante del mundo, y todos vemos cuando entramos a diario en LinkedIn que hay una evolución hacia los contenidos de vídeo, personas, managers, directivos, CEOs, presidentes, cada vez más expuestos con sus propias con su propia cara. ¿Cómo te lo planteas tú personalmente? Un podcast, ahora hablaremos además de que todos apostáis por formatos de podcast, de alguna forma, estáis a veces en dos mundos. Para ti, ¿qué es el podcast a día de hoy? ¿Cuál es tu primer acercamiento a esta palabra que tenemos que resignificar un poco? Sí, supongo que va a resignificar, porque me has preguntado y he levantado la mano, pues me evoca más el audio. Y me enseñaron de pequeño que es feo mentir, entonces no iba a mentir. Pero la realidad, si lo pensáis, ya he llevado al terreno y me has preguntado directamente sobre nuestra plataforma, nosotros no tenemos audio. Tenemos texto, podemos tener imágenes o tenemos vídeo. Entonces, para mí no existe esa diatriba en lo que se refiere a LinkedIn. Cuando veo el mundo del podcast, mundo que me interesa, me divierte y practico, pues hasta ahora mi histórico ha sido más en audio, sin duda, y el futuro lo veo más en vídeo, sin duda, pero conviviendo. Es decir, yo creo que el audio va a seguir teniendo sus momentos, va a seguir teniendo su mística y el vídeo va a tener una potencia bestial y una dosis de realidad, de instantaneidad también bestial. Yo creo que ambos conviven y poniendo un ejemplo muy sencillo, hay ficciones de podcast en audio que no podrían ser en vídeo, por eso significaría una producción de una serie, es otro nivel, es otro. Entonces, bueno, yo no veo tanto que sea un conflicto como que lo que vamos a ver es un crecimiento y una explosión del vídeo, ya lo estamos viendo, en diferentes versiones, plataformas, sabores. Entonces, bueno, con muchísimo interés, muy agradecido de estar aquí porque voy a aprender un montón, porque me interesa mucho y porque ya me estoy llevando mensajes muy potentes. Pues mira, aprovechamos que hablamos contigo porque con Alejandra o, por ejemplo, con David de Quinótico hablaremos de sus formatos y a través de ellos haremos aprendizajes, pero contemos en este momento que LinkedIn también produce un podcast, o ¿cómo le llamáis? A un café en confianza. Se llama Un Café en Confianza y bueno, esto es una idea que surgió hace tiempo ya con nuestra agencia de comunicación, orientado sobre todo a mostrar en la plataforma cómo formatos de vídeo, de formatos cortos, de nuggets de vídeo pueden funcionar, pueden tener ese impacto y ese alcance. Entonces, bueno, básicamente invitamos a creadores de contenido y en general personalidades del mundo empresarial a darnos su opinión sobre distintos ángulos de la confianza. Esto viene un poco también, pues, por toda la época que estamos viviendo con falta de confianza en un montón de cosas, y no me voy a extender por ahí. Y sí se ha hablado mucho de que, oye, las empresas y cómo viven la vida en las empresas, pues puede ser un generador de confianza. En ese sentido, creemos que hay voces que nos pueden explicar cómo. Y bueno, pues hemos intentado coger diferentes perfiles de profesionales, y no solo de ejecutivos, de profesionales en general que nos han dado su opinión. Creo que a mí me ha resultado súper interesante y he aprendido también un montón. Vamos a seguir haciéndolo. Estamos ahora debatiendo con qué tipo de conversaciones y perfiles. Tendrá algún día su fin y crearemos otro, probablemente, porque creemos en ese formato. A lo mejor una de las palabras asociadas a podcast ya no es audio o vídeo. Creo que todos asociamos el podcast a una conversación, a un formato donde se puede dar una conversación en unos términos, con un espacio, ¿no? Incluso para algunos silencios, ¿no? que puede tener sentido. Hemos querido invitar a Alejandra, que es la responsable de marketing de una cadena muy pequeñita de hoteles no sé si decir de lujo, de ultralujo, que se llama Luxury. Dime tú el nombre que se me acaba de... Luxury Hotel Partners. Okay. Que tenéis el mítico Marbella Club, por ejemplo, y demás. Y Alejandra, tú te acercaste a Iberia Media. Os acercasteis a Iberia Media, no voy a contar nada, ¿vale? Pero os acercasteis con la idea de crear un contenido, un formato. Vamos en el tercer tópico que vamos a hablar en esta charla, que es storytelling. Ahí nos hablarás, ¿no? Pero inicialmente cuéntanos, vienes del mundo de la comunicación,
Nos decías que eres un amante de la radio. Cuéntanos qué es para ti un podcast. Sí, ante todo, muchas gracias. Para mí es como estar en, no sé, una tienda de juguetes porque estoy absorbiendo absolutamente todo, ¿no? Estamos muy acostumbrados los hoteleros a estar entre otros hoteleros, entonces esto es novedad y con mucho gusto. Efectivamente, tenemos una colección de hoteles, de 9 hoteles que tienen, bueno, un espíritu totalmente independiente uno del otro. Entonces, llevamos muchos años dándole vuelta a esta idea de una plataforma y un contenido mucho más creativo, sobre todo de lo que se marca y lo que se ve en la industria hotelera. Y yo, efectivamente, vengo del mundo de la comunicación, de periodismo y sobre todo de mi escuela fue NPR y National Geographic y fue ahí donde aprendí a salir a la calle, ¿no? A grabar a lo que estaba ocurriendo y entiendo perfectamente la introducción que se hizo porque yo me enamoraba de las voces me enamoraba de las voces en la radio. Yo no tenía los Backstreet Boys en mi habitación, yo tenía a Ira Glass de This American Life. Referencias enormes para mí. Entonces, me encantaría decir que hubo un debate enorme donde discutimos si era vídeo o nada, o audio o vídeo. No había cuestión de que tenía que ser vídeo. Tenemos hoteles que tienen tantas capas y tanto colorido y tantas imágenes que hablan por sí solos que no concebíamos otro formato que no incluyese vídeo. Lo teníamos clarísimo. O vídeo o nada. Efectivamente. Muy bien. Y Fabiana, lideras la redacción de Marketing Directo. Marketing Directo está en el top 3, no vamos a decir si el 1, el 2 o 3, ¿vale? Estáis en el top 3 de difusión o alcance en el ámbito del marketing y la publicidad. Es un medio que utilizamos todos en el ámbito del marketing. Y sois un medio que apuesta muchísimo por la transversalidad del contenido y demás, pero primer acercamiento a tu visión, porque creo que eres la más joven del panel, seguramente. ¿Cuál es tu visión de un podcast? ¿Qué significa para ti? ¿Es audio, es vídeo, es una mezcla de Qué todo? peso tener que hablar por la generación Z. Vale. Pero bueno. Asúmelo. Realmente para mí el podcast, tanto en audio como en vídeo, es un momento de conversación, lo que comentabas antes, ¿no? Es un espacio para acercarte a esa información, esas noticias o esa actualidad como con muchísimo más detenimiento que en cualquier otro tipo de contenido. Esa es mi visión. Y sobre el tema de vídeo, nada. Yo aquí creo que hoy en día hay tantos formatos, tantos canales y tantas maneras de comunicarte con una audiencia cada vez más fragmentada que no estar en todos esos canales y en todas esas opciones es un error. Porque está la persona que ama el vídeo y solo consume vídeo, está la persona que es runner y dice, pues me pongo un podcast mientras corro y no estoy viéndolo, pero disfruto de esa experiencia auditiva, un poco lo que comentaban también de las ficciones sonoras. Entonces, creo que hoy en día hay un punto muy interesante de convivencia entre contenidos, donde claramente el video es rey, pero también hay que tener en cuenta todo eso desde la presencia en texto, que bueno, yo soy una enamorada del periodismo escrito, entonces para mí el texto es fundamental, pero también el audio, el vídeo, y quien te diga que no es el contenido rey, habría que pedirle, pues muéstrame tu métrica de uso en el móvil, cuánto tiempo estás en YouTube, cuánto tiempo estás en Instagram y cuánto tiempo estás consumiendo. De hecho, Spotify, en estas estadísticas que saca para los creadores, dice que el 70% de los usuarios de Spotify están con la ventana de vídeo abierta. El 30% lo usa minimizado. No sabemos si la está mirando, pero la tiene abierta. Yo tengo un hábito de consumo con el video podcast que me gusta ver el ambiente de la entrevista. Quiero verle la cara al entrevistado. A los 5 minutos ya he cogido un poco el ambiente y retiro la mirada y sigo escuchando, ¿no? Pero Spotify te da esta clave, que es una plataforma que creo que lo estáis experimentando, está empujando mucho hacia el vídeo, por adopción, por la cantidad de visualizaciones que tiene, por los usuarios únicos mensuales que lo ven y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos 3 topics, os los introduzco un poco. Vamos a profundizar en el vídeo nada, porque Juan Antonio tiene una visión muy interesante y hablaremos también de vídeo nada con Ángel de LinkedIn. Un poco vuestra dualidad no es tanto vídeo-audio, seguramente sea vídeo o artículo, vídeo leer o vídeo ver una foto. Nos vas a contar un poco también
vuestra apuesta por el vídeo, que seguramente todo viene del usuario. Todo es una demanda que todo viene de... No me quites los titulares, por Vale, favor, pues José. no te digo más, no te digo más. Pero vídeo nada, el siguiente topic que hablaremos son aprendizajes. David y Fabiana nos van a dar muy buenos aprendizajes de cómo ellos viven el día a día de los videopodcasts. Y hablaremos de storytelling al final con Alejandra, qué tantas cosas se pueden contar en un podcast hasta el punto de un sabor o el color de una bugambilla, ¿no? Solo por dar titulares, ¿vale? No contaré mucho más. Vídeo nada, primer tema fuerte del panel. Me gustaría, cuando estábamos preparando esto, me diste una visión que me pareció muy interesante. Te pido por favor que la reproduzcas para nuestros espectadores. A ver, yo ya te dije que soy videomaximalista. No sé si existen videomaximalistas, pero estoy en esa categoría. ¿Por qué? Porque nos guste o no, las cosas están cambiando. La gente joven busca contenido en ChatGPT. La inteligencia artificial lo que está haciendo es muchos medios de comunicación, todo lo que es escrito, pues salvo noticias, breaking news, lo van a preguntar. ChatGPT va a responder. ¿Qué es lo único que no se va a desaparecer? Esa comunicación directa de alguien con otra persona. Entonces, eso, o sea, yo si necesito saber si me ha tocado la lotería o si quiero ver los resultados de fútbol o una receta, le pregunto a ChatGPT. O sea, no voy a entrar a un medio y eso los medios de comunicación van a tener que ver cómo lo abordan. Pero yo si quiero ver una entrevista, quiero ver la entrevista. Entonces, el formato vídeo es el que va a hacer que los medios sobrevivan. Luego hay un tema económico, o sea, los anunciantes les gusta hacer publicidad que se ve y es preferiblemente vídeo. Ya hemos visto que los hoteles, si pueden enseñar el vídeo, mejor. Entonces, yo lo que he visto en medios de comunicación que hacen audio, la venta globalizada con formato solo audio es muy complicada y casi no hay demanda. Con lo cual, cualquiera que solo hiciera audio con anuncios en audio no recibiría ingresos. Con lo cual, yo creo que va a necesitar ese vídeo. Luego, la parte que comentaban en el anterior, no, es que el vídeo es costoso. Ahí tengo mis dudas. O sea, primero porque tienen la percepción que esa generación Z quiere un vídeo de súper alta calidad, con 5 cámaras. La gente joven agradece lo espontáneo y lo original. O sea, y puede ser alguien que ha grabado con un teléfono o 2 teléfonos. Sí que voy a romper una lanza en favor del audio, porque yo siempre que hacemos una producción del programa, yo estoy obsesionado con el audio. ¿Por qué? Porque si tu calidad visual es peor, que lo que hablaba, no hay tanto problema como que la calidad de audio no sea buena. La calidad de audio, prefiero que invirtamos todo en un buen micrófono a invertir en 4 cámaras de súper alta resolución. Incluso en una buena mezcla, que no es un trabajo muy complicado, lo puede hacer un ingeniero de sonido remotamente. Hay podcasts con millones de visualizaciones que tienen un engagement enorme de chavales jóvenes de la generación Z, rodado con un color maravilloso en una biblioteca, pero no filtran los graves de los golpes en la mesa. Y si tienes unos AirPods o unos buenos auriculares, estás 2 horas de podcast oyendo golpes en la mesa, que sería aplicar un filtro. No hay mucha atención al sonido todavía, viniendo del mundo del podcasting. Yo creo que el audio tiene que ser perfecto, pero el vídeo lo tienes que tener. Si no, veremos que, bueno, pues primero, los medios de comunicación que no hagan audiovisual, especialmente visual, van a sufrir mucho y todos los que hagan solo audio verán que se quedan cortos o harán el ajuste que ha hecho Spotify y decir, venga, pongo vídeo. Muy bien. Podemos intervenir en cualquier momento, los demás ponentes. No sé si, David, vienes de la radio, el aprendizaje de la calidad de audio para ti entiendo que también es muy importante, ¿no? Yo he tomado varias notas, pero no sé si vamos a abrir aquí un debate o no. Sí, tenemos tiempo. En primer lugar, es un poco lateral a esto, pero la IA, estoy de acuerdo con que la gente ya no busca en Google, busca en ChatGPT. Estoy de acuerdo. Ahora, los periodistas seguimos existiendo y tenemos un valor y tenemos fuentes y método de trabajo. ChatGPT bebe del charco, ¿no?, de Internet, pero coge de aquí, coge de allá, coge de lo bueno, de lo malo. Yo el otro día tuve una experiencia de tener que montar un informe para una cosa con ChatGPT. Puse a ello y
claro, como soy periodista, tuve que corregir a ChatGPT en varias ocasiones de no, por ahí no, por aquí, ¿no? O sea, que el valor del periodista está. Yo quería decir solamente porque estoy de acuerdo contigo en el marco general, pero si hilamos fino... Y yo quiero intervenir en eso. Esto lo hemos vivido ya. Sí. ¿Por qué? Porque los buscadores se suponía que te daban lo que buscabas y empezamos a ver que eso se manoseó. El resultado que te salía a lo mejor no era el que tú querías, sino uno que había pagado o uno que había hecho unas técnicas de sombrero negro para aparecer primero por el otro, con lo cual lo que tú buscabas en Google ya no era lo fiable, era lo que el buscador había puesto primero. En la inteligencia artificial pasará eso, o sea, que habrá gente que use sus técnicas para salir o en la respuesta o en la conversación. Pero sí que los medios de comunicación, y he trabajado en varios, una cosa es lo que a ellos les gustaría, o sea, muchos medios me dicen, a mí me gustaría tener el lector de antes, como mi abuelo. Mi abuelo compraba el periódico y lo leía entero. O sea, iba página por página y si no le había dado tiempo, por la tarde seguía leyendo el periódico. Eso ya no está. No, totalmente. Además, creo que este debate sobre el periodismo sería irnos a otro sitio, ¿eh? Pero bueno, quería decir solamente lo de la IA. El audio también, soy un obseso del audio. Creo que aunque haya vídeo, o si hay vídeo, también el audio tiene que ser perfecto. Y luego sobre los ingresos, claro, tú decías, bueno, el audio tiene menos potencial de ingresos que el vídeo. Es verdad, dependiendo del modelo de negocio del que se hable, porque en caso de Quinótico, por ejemplo, somos un medio completamente de nicho, aunque nuestra vocación sería que nos viera toda España. Tanto Quinótico, el medio de comunicación, como la Script van a la industria, van a que la industria se vea representada. Y al final los ingresos llegan de que la propia industria se vea en el catálogo que generamos, ¿no? De caras de la industria. Se parece un poco más a LinkedIn en ese sentido, con el sector del cine y de las series. Y nosotros hemos encontrado ahí una fuente de financiación muy estable. Entonces, bueno, yo creo que también depende de la escala del negocio y del nicho en el que se mueva el negocio. Quería decir solamente Muy bien. Producís audio que se emite en un medio tradicional que luego se reconvierte en podcast otra vez. Sí, esa es una de nuestras patas. O sea, una de nuestras patas es o sea, tenemos muchas líneas de podcast. Una de ellas tiene una emisión convencional en radio, que aparte de ser una fuente de financiación y de que Onda Cero sea un compañero estable en el camino durante el año, que nos viene muy bien, tanto por visibilidad como por ingresos, digamos que extiende una pata más del pulpo, ¿no? Nosotros lo que queremos es ser un medio que tenga muchas vertientes a la vez y que la industria se sienta representada en muchos formatos a la vez. Vamos a seguir hablando de vídeo nada. La apuesta de LinkedIn por el vídeo la vemos todos los días. Me parece un privilegio tener tu visión hoy aquí respecto a este gran topic, ¿no? del vídeo y cómo lo estáis viviendo en LinkedIn, Ángel. Pues lo introducías muy bien. Es decir, nos decían, oye, ¿por qué queréis que los creadores hagan vídeo? Decíamos, no es así. Los creadores quieren hacer vídeo y los miembros quieren ver vídeo. Pues nosotros se lo tenemos que facilitar. De hecho, lo hemos empezado haciendo de una forma bastante patosa. Nuestros primeros intentos de vídeo no funcionaron bien, es la realidad, y no pasa nada por reconocerlo, y otras plataformas y redes sociales tienen muchísima más sofisticación, evolución y madurez, pero la realidad es que lo quieren ver. Más del casi ya el 60% del consumo de nuestra plataforma se hace desde el móvil, no desde el PC. Evidentemente ha ido creciendo. ¿Qué porcentaje has dicho? 60%. Desde cuando estás en tránsitos o en casa, desde el móvil. Entonces, en el móvil, realmente leer cosas muy largas y muy sesudas, pues no es lo más cómodo. Sin embargo, un vídeo y un vídeo corto pues, se ve muy fácil. Nosotros no tenemos la variante solo audio, quién sabe, pero de momento no la tenemos. Entonces, claramente hemos identificado como una demanda y lo estamos facilitando. Ahora estamos en la fase de convencer, si se puede decir así, a nuestros creadores de que todos entren en ese mundo, cada uno a su forma, a su estilo. No tiene que ser una cosa muy costosa, como decías antes, yo me referí a la parte costosa más a un super podcast de ficción, pero efectivamente hacer un vídeo razonablemente bien no es costoso. Incluso nuestra serie que has mencionado antes no es una cosa muy costosa. Entonces, bueno, estamos avanzando, estamos empezando. Creemos que igual que la escritura pues tiene sus códigos, su estilo, su importancia, creemos que los matices que añade el vídeo es que son otro nivel. Mucha gente en nuestra plataforma busca información, conocimiento y entendimiento de realidades de empresas, de profesionales, de ejecutivos. Lo puedes leer, pero ver a alguien hablando, conversando o hablando a cámara. El lenguaje corporal, las entonaciones, matices, no os voy a explicar, es que es otro nivel. Entonces, la gente lo está adoptando y
creemos que va a seguir adoptándolo y nosotros tenemos que esforzarnos en que se haga bien, que se haga relevante, que nuestros propios algoritmos también puedan ofrecer los vídeos que queremos ver. La magia de un algoritmo es esa, exclusivamente, de un algoritmo de relevancia, es decir, ver lo que más te interesa de todo el universo de contenidos que hay en nuestra plataforma y en todas las plataformas, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando, es la realidad, y sacamos lo llamamos historias, muy original, hace 2 años y 3 años ya creo, y las discontinuamos. Tuvieron unos meses porque no funcionaban. Había demasiada repetición de los mismos creadores y no mucha calidad, por ser súper claros. Entonces, pues tío, discontinúas, no voy a decir pides perdón, no sé si lo hicimos formalmente, pero te vuelves a tus cuarteles y volvemos a intentar ver cómo es la forma, pero creemos en ello absolutamente. A nosotros seguramente nos están viendo creadores y también productores de contenidos. Nosotros vemos como una oportunidad en comunicación corporativa pensar en formatos casi como shorts de LinkedIn. No sé si estoy cometiendo una aberración mezclando estas dos cosas. Y para los productores o los creadores también la posibilidad de que cuando nos ponemos a trocear, que al final todo eso computa como audiencia, pensemos en cómo hacerlo para LinkedIn, ¿no? Sería una plataforma a tener en cuenta. ¿Cómo nos recomendarías el enfoque un poco editorial o qué estás viendo que funciona mejor? ¿Cómo usamos LinkedIn para esto? Yo creo que el reto mayor ahí, le doy un pelín la vuelta, ¿eh? No te voy a responder exactamente lo que me has preguntado, pero yo creo que no es tan complicado convencer a las compañías, a las organizaciones de la relevancia y la oportunidad, como convencerles de que lo hagan de una forma interesante, atrevida, divertida. Porque no, nosotros no somos una red de entretenimiento, pero hombre, preferimos que la gente pase un buen rato, por decirlo de alguna forma, tenga una buena experiencia. Entonces, ahora mismo, más que el bloqueo que vemos para que esto realmente se lance a una escala mayor, no es tanto el convencimiento de que es un canal, sino el cómo hacerlo. Y de eso hemos hablado, José, tú y yo, y queremos animar, y yo no paro, o sea, no hago otra cosa que intentar convencer a los creadores de contenido a dar un paso más de atrevimiento, oye, de atrevimiento en un orden normal, pero de atrevimiento porque la gente lo agradece, y el recuerdo, y aquí también sabemos mucho de recuerdo, el recuerdo va sobre las cosas que te llaman la atención, no sobre las cosas que son estándar, que los hace todo el mundo igual. Tenemos ejemplos muy recientes ahora mismo de gente que está haciendo todo igual y dices, qué pérdida de oportunidad. Yo a veces veo pérdidas de oportunidad que... La oportunidad para las productoras es llevar a LinkedIn audiovisualmente a directivos que habitualmente no lo entienden como un canal de comunicación más allá de la nota de prensa o el articulito o redactado y demás. Nosotros ahí hemos visto una oportunidad de negocio haciéndolo interesante, quitando muchos corsés, quitando el prompt, ¿no? Los directivos o los managers, CEOs. Todos hemos caído en la tentación del prompt y es que queda tan mal. Exactamente. Se nota tanto. Exactamente. No, sin duda hay una oportunidad, pero hay una oportunidad gigante, en nuestra opinión, de mejora. Y ya te digo, las conversaciones cada vez van mejor. Cada vez el entendimiento es mayor, pero todavía tenemos que ver y que... A mí me gustaría que llegase el día en que le paremos los pies a alguien de te estás pasando. Pues todavía no ha llegado. Pues animemos a todos a producir también, considerando LinkedIn como una plataforma de difusión de vídeo, que es muy interesante. Nos pasamos al segundo topic, que son aprendizajes de gente que está todo el día dándole a la manivela del contenido. Has estado muy calladita por ahora, Fabiana, así que te voy a empezar He estado cogiendo ideas para la respuesta. Luego vamos con David. Estáis produciendo contenido en multiplataforma todo el día. Me encantaría que nos contaras cómo se aproximó primero marketing directo al vídeo, al video podcast. Comentábamos tú y yo que el fundador del medio, yo hace 15 años o así, veía cómo iba con una handicam a los eventos y yo tenía la sensación de que me colaba con él. A veces incluso en algunas conferencias que técnicamente no deberían ser grabadas, en fin, y era como estar con él acompañado de un formato audiovisual que era poner la cámara así y veías la nuca del que estaba delante, pero daba igual, ¿no? Era colarse en un evento en el que tú no podías estar. ¿Cómo ha evolucionado el vídeo? ¿Cómo lo veis ahora? Y sobre todo, dadnos a todos los espectadores buenos tips de cómo estáis trabajando el vídeo en marketing directo. Perdón, el directo. Bueno, aquí hay varias cositas. Lo primero es que, bueno, marketing directo es un medio que tiene el nicho de la publicidad, la comunicación, el marketing. Y al final
el vídeo siempre ha estado en nuestro ADN. O sea, el otro día comentábamos en esta conversación que marketing directo ha pasado de la handicap a la inteligencia artificial, que bueno, es el gran topic de todo, pero nuestro director, lo que dices, inició el medio adentrándose con una cámara en una rueda de prensa en Cannes Lions y enseñándole a la gente cómo este director creativo de una supermarca había ideado la campaña ganadora del Grand Prix. Y hoy en día tal vez nos parece algo normal porque podemos escuchar esto en cualquier podcast, pero hace 15 años difícil y hace 26 más aún. Entonces, el ADN de marketing directo siempre ha ido buscando esos nuevos espacios y unas plataformas. Por ejemplo, tenemos Next Level, que para mí es como el formato a destacar aquí porque va un poco de lo que hablaban antes. Es una serie de podcast, no va seriada, pero es con grandes directivos de agencias de publicidad, los CEOs, directores generales, que siempre les decimos, hacemos siempre entrevistas todo el año, de cuéntame qué tal los resultados, cuéntame cuáles son los próximos proyectos, cuáles son los clientes. Y de repente un día dijimos, pero ¿por qué no nos sentamos en el plató de Iberian Media, nos sentamos aquí a hablar de tu trayectoria, cómo te enamoraste de la publicidad, qué es lo que quieres hacer en tu carrera, por qué quieres ser recordado, qué te hizo enamorarte de este mundo? Y curiosamente me pasó un par de días antes de nuestra conversación que una de las personas que entrevistamos en estas entrevistas me paró en un evento y me dijo, es que nunca me habían hecho una entrevista en la que yo se la enseñara a mis amigos y me dijeran, es que eres tú hablando. Entonces ahí se muestra un poquito ese poder del video, del podcast, de esa conversación más distendida. Y bueno, también antes hablaban del tema de la generación Z y las redes sociales, que hay esa creencia de que el contenido, como no importa cómo esté hecho, esto se hace viral y boom, a la gente le encanta. Pero yo sí creo que hay una convivencia de ese contenido muy curado, un next level con un SEO, en un plató, un audio perfecto, una iluminación súper bonita, y que la gente con un perfil más profesional, que saben quién es esta persona, los va a enamorar. Y luego también hay una audiencia que no puedes perder en la inmediatez de las redes sociales. Entonces, yo creo que hay una convivencia entre ese contenido inmediato en redes sociales, coge el micro, sale a la calle y pregúntale a esta persona sobre este tema y edítalo en el móvil. Y luego también está esa conversación, ese espacio profesional en un espacio distinto que también enamora a esa otra audiencia que tienes ahí. Creo que hay como una convivencia de esos dos canales. O es tu consumidor o tu usuario en diferentes estados de compromiso con el contenido, ¿no? Vosotros estáis sacando un podcast que durante 2 semanas me cabreó, luego ya me he ido haciendo, y es que estáis sacando un podcast con inteligencia artificial. No voy a decir con qué aplicación la usáis. Secreto. Es secreto. Y digo, bueno, esto es un poco desafiante para mí, el enfrentarme. Tengo mucho respeto por el medio, lo de escuchar un podcast hecho con IA, venga, va, siendo locutor, va. Pero la verdad es que me acerca mucho al contenido más actual, que yo a lo mejor tenía que reflexionar leyendo 3 o 4 artículos, me lo compactáis en 10 minutos. Y debatía contigo que no sé si es un podcast o es un resumen de artículos, ¿sabes? No sé muy bien cómo. Efectivamente, sois un medio que estáis haciendo una producción súper cuidada en plató con realizadores, iluminación, cámaras de cine y al mismo tiempo un podcast con inteligencia artificial, ¿no? Explícanos un poco eso del podcast con IA. Vale, lo explico. Creo que viene precisamente de esa convivencia de audiencias. Nos pasa que tenemos tal vez un artículo súper trabajado donde vamos a 1000 cosas y una persona que está en el coche conduciendo no te va a leer. En cambio, tú le alimentas a eso una inteligencia artificial, se lo das para que te haga un podcast, que hoy en día esta tecnología sabemos las locuras que es capaz de hacer, y te acercas a una persona que tal vez no tenía la oportunidad de escuchar ese reportaje más curado, más trabajado, en formato texto. Entonces creemos que es como una nueva oportunidad para seguir acercándonos a las personas y al final hacer que nuestro contenido, que es artículos y noticias de actualidad, sigan impactando en las personas y no nos alejemos un poco de la audiencia. Tú lo comentabas es que lo vi y dije, esto no tiene sentido. Al principio nosotros opinábamos lo mismo, pero un poco como esa handicap. Yo creo que es un nuevo canal que también estamos explorando y probando un poco cómo funciona, pero principalmente lo usamos como eso, ¿no? Como tenemos un artículo que sabemos que se ha trabajado, que vale muchísimo la pena,
pero que sabemos que cuesta a veces un poco más sentarte a leer el periódico de página a página. Entonces es una nueva oferta para esas personas que se acerquen al contenido y no se pierdan de al final un tema de tanta relevancia para un sector como el nuestro de la publicidad, y esté allí y lo escuche y se acerque a él. Muy bien, seguimos, podéis intervenir, repito, cuando queráis. Vamos a aprendizajes. Me parece una ocasión privilegiada escuchar a David, ¿no?, al frente de Quinótico, viniendo de la radio como algunos de los que estamos aquí. ¿Cómo habéis evolucionado a un formato de podcast con una calidad de vídeo muy cuidada, con un detalle a la atención máximo? ¿Cuáles son los aprendizajes que has podido sacar a la hora de producir en vídeo un podcast como la Script, por ejemplo, o las Roundtables, que es un formato precioso? Invitamos a todo el mundo a que las busque. ¿Cómo lo tiene que buscar? En el canal de Quinótico yo creo que podéis mesas redondas 2024, que fue el año pasado, y las encontráis. No, yo creo que voy a hacer una mini historia de 30 segundos y voy a poner encima de la mesa un concepto del que estamos hablando sin mencionar lo que es el ego, ¿no? Yo vengo de la radio, como tú dices, salí de la radio, hice otras cosas en la vida, producción, pusimos en marcha los premios Feroz de cine, que ahora están muy arriba. Y en el año 2016 yo echaba mucho de menos la radio y abrí un podcast de audio que se llamó Quinótico desde ese momento, va a hacer 10 años el año que viene, asociado al diario.es. Yo no cobraba por el podcast, era, digamos, sacar a relucir mi amor por la información de cine de una manera, bueno, pues un poco precaria al principio, pero que se fue perfeccionando. Y nos dimos cuenta de que por los temas que elegíamos, queríamos alejarnos de hablar del estreno de la semana y hablar un poco más de cómo se cuece la industria, empezaba a escucharnos el sector. El nicho empezó a reunirse alrededor del podcast todas las semanas. Y eso fue lo que nos provocó pensar años después en generar un medio de comunicación, como ahora es un medio de comunicación digital, Quinótico, que habla de la industria audiovisual, ¿no? Y entonces continuó el podcast semanal, hicimos muchas más líneas de podcast, pero todas tienen alrededor la idea de hablar de personas de las que no se suele hablar o hablar con personas con las que no se suele hablar. La Script también es eso. Lo único es que las caras conocidas que aparecen en la Script lo que nos dicen es nunca tengo la oportunidad de hablar media hora tranquilamente en un formato sin ruido visual, completamente fondo oscuro, luz de intimidad, de cosas por las que no me preguntan en otros sitios, ¿no? Eso por un lado. Nuestros podcasts hablan de la industria, hablan de gente, de ejecutivos de la industria de los que no se suele hablar, o atienden a los hiperfans de la temporada de premios que tienen un análisis de categorías de los Oscar, cada categoría tiene su episodio de podcast, y luego las mesas redondas de la temporada de premios, que son una copia descarada de los americanos, pero que hemos españolizado en ciertos aspectos y que nos han salido muy bien y que este año, si todo va bien, volveremos a producir en un mes. Todo esto va del ego. Nosotros hemos encontrado el negocio en cuidar la calidad y en atender a personas que pueden compartir ese clip que nunca ha existido. Y esto pasa con cineastas. La semana que viene, o dentro de 2 semanas, vamos a ir a Bicine, que es un festival en el que se presentan proyectos de nuevos cineastas y les hacemos a todos una entrevista de 5 minutos, de la cual les traemos un clip que dice: mi proyecto es, me llamo tal, quiero hacer esto con mi película. Y mucha gente el año pasado compartía el reel diciendo: mi primer vídeo en Quinótico. Es un lugar en el que quieren estar, se sienten reconocidos, están un poco en el who is who de la industria, ¿no?, cuando están en Quinótico. Y ese es un poco el objetivo. Y en eso estamos. Y a partir de eso, sobre todo en redes sociales, estamos creciendo hacia el público general. O sea, ha sido a través del nicho por donde hemos llegado o estamos llegando a la audiencia más general. Muy bien, un poco la naturaleza de los medios, ¿no?, el querer salir, ¿no? Cuando has trabajado en PR, ¿no, Alejandra? No sé si para alguna compañía así tipo corporación, ¿no?, pero cuando te dicen quiero salir en expansión, ¿no?, o quiero salir en el país. Efectivamente, sí. Es un poco esto, ¿no? Bueno, nos vamos al tercer topic sobre aprendizajes. No sé, bueno, oye, Ángel, tú también produciendo un café en confianza, a lo mejor has extraído algún aprendizaje que quieras compartir, o a lo largo de la evolución del contenido, algo que destaques de lo que has podido aprender de hacer un podcast en vídeo, algún learning. Muchos, porque realmente empezamos a hacerlo gente que no teníamos ni idea de hacer eso. Nos apoyamos en una productora audiovisual para que al menos la grabación, el audio y el vídeo fuese decente, pero vamos, el primero, de hecho, no somos muchos aquí, ¿no? Me puse a leer en la pantalla, no era ni un prompter, y quedó lamentable. Hemos aprendido eso, hemos aprendido que hacerlo, aunque es un reto, hacer una grabación larga y luego intentar condensarlo, pues la conversación queda mucho más natural
que intentar, oye, tenemos que sacar estas 3 preguntas. Luego también es, bueno, perdón, una cosa muy clave. Al principio lo hacía yo, perdón, por más adelante, con 2 personas, con 2 invitados, y estaba muy bien la conversación, pero decidimos que iba a ser mejor con una. Solo una conversación. Funciona mejor un 1 a 1. No lo sé. En Quinótico también es así, ¿no? Y tú también en las Tech Talks, ¿no? No hay mucha Yo atención creo que para sí, más, ¿no? sí. O sea, sobre todo yo escuchándote, creo que estamos poniendo mucho el foco en la parte técnica y ahí sois vosotros másters y me parece fenomenal, hay que cuidarla. Pero pensemos en los contenidos, pensemos en que tienen que estar pensadas las cosas desde el punto de vista también del guión, de la preparación, de la activación, ¿no? Yo creo que esa parte a veces se olvida. No es por arremeter ahora mismo contra ti que te lanzaras, que me parece genial que hay que lanzarse, pero sí es verdad que hay que contar con gente que sepa de contenidos Completamente de acuerdo. desde el minuto 1, además de la técnica, ¿no? Que las 2 partes vengan de la mano. Completamente de acuerdo y nosotros nos lanzamos sin saber a aprender, cosa que efectivamente no está mal como exploración, pero cometes errores. Y fue, bueno, pues nos pareció que quedaba un poco, que faltaba algo, que pasaba algo con lo de las 3 personas y decidimos, de hecho, y esto conecta un poquito con el comentario de David del ego, que queríamos darle protagonismo a la persona. Oye, si invito a una persona, invito a esa persona. Y le dejo hablar, porque la gente que vino cuando lo hacíamos 1 a 2 era gente muy educada y muy simpática y no competían entre ellos, pero te dabas cuenta como de decía, es que no sé si le he dado poco espacio, a ver si he sido demasiado tajante los tiempos. Digo, no, tío, vamos a invitar a una persona. Hemos sacado hace poco con Tomás Villén de Porsche, que se le conocéis, yo creo que es el último que hemos publicado, creo. Joder, estuvimos 1 hora. Yo acabo y dije, joder, ¿te has pasado? A ver cómo el equipo, Cómo de edita. verdad, cómo hace la alquimia de esto, porque, Pero bueno, sí, pues luego no ha quedado mal. Pero fue una conversación espectacular. Me fui diciendo, ¿te has pasado? Y qué pena que la gente no haya podido presenciar toda esta conversación, cosa que nos ha llevado a pensar en hacerlo también en el formato largo y ponerlo entero para los muy cafeteros, el que de verdad se quiera tragar 1 hora de conversación entre un tío y otro, o tío y tía. Y entonces, bueno, estamos aprendiendo. Efectivamente, si nos hubiésemos, si hubiésemos cambiado de estrategia e ir a gente que sabe hacerlo, lo hubiésemos hecho mejor desde el principio. Creo que también hay bondad en aprender y en golpearte, pero no descarto que trabajemos con profesionales como vosotros que sois espectaculares. Mencionas el tiempo. ¿Tenéis algún aprendizaje respecto a las duraciones? Porque hay podcasts muy consumidos en España, al estilo de Joe Rogan y tal. Hay podcasts en España de 2, 3 horas y seguramente tienen bastante retención. ¿Por qué duraciones apostáis? Justo estaba oyéndoles y digo, ostras, es que estoy podcastizando mi vida. Porque si te das cuenta, cuando he llegado he dicho mis 4 titulares como cuando ves un vídeo de YouTube. El vídeo todo efímero y... El hook. El hook. Pero lo hago en casa también, mi mujer me lo dijo el otro día. El niño no ha pegado a nadie, el viernes no puedo ir al cumple y viene mi madre. Y lo suelto eso y luego ya tiramos, como decía él, 1 hora, cómo va a pasar esto, tal y demás. Yo creo que es lo que busca todo el mundo. De hecho, la gente que yo traigo al podcast, lo que veo es, independientemente de que sea 1 hora, después de cada pregunta tienen una respuesta demoledora y suele ser, intentan tirar al viral. La gente que venimos del medio de comunicación escrito sabemos que el titular lo es todo. Aquí parece que tienes que decir la frase demoledora después de una pregunta, porque luego el que hace los shorts te lo dice, joder, esto me ha venido fenomenal, porque le has preguntado esto, ha dicho esto que es demoledor y nos ha venido bien para el short de 60 segundos de YouTube. Yo creo que no es tanto el tiempo y demás, sino que esa atención cuesta engancharla en ese scroll y que tienes que tener, o sea, algo que atraiga a la gente. Nuestra práctica cuando nos hablan de duraciones es extiéndete lo que quieras, no pienses en la duración, luego se puede editar. Y ese en el contexto en el que una persona empieza a sentirse cómoda, cuando empieza a darte la información más interesante. No olvidemos que trabajamos para audiencias, no para consumidores, y el driver principal es el interés, es que el entrevistado diga cosas que son interesantes. Vamos a terminar con Alejandra, el tercer topic, storytelling, que también teníamos a Cristian Galvaz, que se disculpa porque no ha podido venir, está muy liado con su nuevo programa. Lo siento, soy solo yo, no. no Cristian. Y luego abriremos un turnito de preguntas por si os animáis, ¿vale? Y queréis hacer alguna pregunta a los panelistas. En esta parte de storytelling es que se puede contar en un podcast. Quisimos invitarte porque no nos pareció nada obvio tu acercamiento al contenido que estáis haciendo para vuestros hoteles, ¿no? Porque estabais concibiendo algo muy parecido a un podcast, pero con una cantidad o con una profundidad de contenido que nos parecía increíble. No nos parecía posible que un hotel, un destino como Marbella o como Tarifa
cupiesen en un podcast. Y tú tienes la visión clarísima de que sí cabe en un podcast, ¿no? Bueno, lo estamos intentando, sí, sí. Creo que llevamos hablando de esta idea, no sé, y aquí tengo a mi compañera Cristina, yo no sé, 4 o 5 años hablando de cómo darle forma a un podcast y sobre todo, pues eso, en un entorno hotelero. Tenemos un equipo súper potente, creo yo, me siento súper orgullosa del equipazo que tenemos, tanto creativo, de branding, de redes sociales, comunicación interna, que ha sabido evolucionar a lo largo de los años. Y conforme crecía nuestra... Esto ha sido un ejercicio de paciencia enorme, ¿no? Porque la propietaria de la colección no es el momento, no es el momento, no es el momento. Ahora la colección ha ido expandiendo y pudimos encontrar un hilo conductor entre todos, ¿no? Tenemos agencias por todo el mundo que abarcan todos nuestros mercados principales. Entonces era un ejercicio de cómo podemos evolucionar la forma de comunicar de un hotel, que al fin y al cabo hay millones de hoteles por el mundo, todos que tenemos una competencia por todo el mundo, todos que tienen unos servicios y equipos también impresionantes. ¿Cómo podemos hablar de las distintas capas que tienen, y empezamos, ¿no?, por Marbella Club? ¿Cómo podemos hablar de todas estas capas que tiene el hotel? Marbella Club, acabamos de celebrar nuestro 70 aniversario y sobre todo evolucionar la historia. Es muy fácil quedarse y agarrarse a una historia de un hotel histórico, ¿no?, en España sobre todo, que contamos lo que ChatGPT no te saca cuando haces el prompt, ¿no? De cómo es el Hotel Marbella Club. Y por eso teníamos la visión de hacer algo, como digo, era vídeo o nada. Y sobre todo también a nivel ya personal corporativo, cuando estás hablando con un portavoz de un hotel, te cuentan lo maravilloso que es ese hotel, lo maravilloso que es la cama, el desayuno, absolutamente todo. Y queríamos entrar en esas capas y en una profundidad. Entonces, para nosotros, me identifico un montón contigo, Ángel, de encontrar el formato perfecto entre cómo consumen hoy en día lo que pueden ser los espectadores, oyentes, y llegar a un nivel de profundización que un cliente pueda entender el hotel de otra manera. Lo que no queríamos hacer era ir directamente a vender los productos. Eso puedes entrar en la página web, puedes ver exactamente cómo son las habitaciones, cómo es el entorno, cómo es la playa o los distintos hoteles que tenemos, ¿no? Pero queríamos ir mucho más allá y estamos pues en un proyecto de contar estos distintos destinos, porque tenemos pues, hoteles en Marbella, en Sierra Nevada, en Tarifa, en Formentera, en Ibiza, de cómo podemos hacer un hilo conductor entre todos, pero a través de una narrativa y un contenido, precisamente, que no es lo aparente, que va mucho más allá de lo que puedes encontrar en una página web o buscando, pues, y audio se quedaba muy, muy corto, porque para nosotros queríamos demostrar la perspectiva como el prisma o ese filtro por el que vemos la vida en Marbella Club, y que para nosotros es vida en Technicolor, es como pasar de un mundo en blanco y negro a un mundo que explota de color. Y eso no se puede ver, puedes informarte muchísimo, pero queríamos encontrar, y a ver si encontramos ese equilibrio, ¿no?, de algo que se consuma y que entre por los ojos muy rápidamente, pero a la vez que tenga una profundidad. Entonces, ese es el equilibrio que estamos encontrando. Por eso me interesa muchísimo. Yo soy de las que consume podcast de 2-3 horas por ratos, ¿no? A ratos, que me encanta, pero entiendo que también pues, no todo el mundo tiene ese tiempo. Pero bueno, entonces es un proyecto muy, muy a largo plazo, que estamos pues eso, en un proceso totalmente de aprendizaje y de encontrar el formato perfecto. Has dicho el título, ¿no? Esto sí se puede decir, ¿no? Has mencionado la palabra, ¿no? Vale, andaba sí, por ahí. Bueno, sí, buscad a Wally, ¿no? Estaba por ahí. Eso es, sí. Es nuestra forma de ver la vida y eso es lo que queremos proyectar. Pero un hotel vive en un entorno, en una ciudad, es un destino turístico, hay historia, hay gastronomía, pero también queríais conversaciones. Muy breve ya, ¿por qué introducir también la conversación? ¿Qué te aportaba al formato, las entrevistas? La conversación es no ir a lo obvio y no ir al director del hotel, a la directora de comunicación, que lo tenemos todo muy estudiado, sino ir a las personas que pueden contar su perspectiva de ese destino
de una forma que a lo mejor no es la más popular, que no son las personas tan obvias que representan ese destino, sino que tienen un punto de vista especiales y emotivas y que te apetece escuchar sus historias, ¿no? Y que tienen un vínculo con nosotros muy fuerte. Y al final eliges un destino porque te llama la atención y luego decides dónde te quieres quedar. Nosotros queremos un poco también invertir ese orden y que digas, pues quiero ir a Marbella porque está aquí el Marbella Club, o quiero ir a Tarifa, o quiero porque... y sobre todo que sea una forma pues más creativa y que llegue, ¿no? Muy bien. Pues gracias por la apuesta por el formato podcast. No es tan obvio que un hotel se atreva y es un gran ejercicio de comunicación y va a ser chulísimo. Ojalá salga pronto y deseando verlo. Pues nos quedan menos de 5 minutos. Vamos a abrir capítulo de preguntas por si alguien de los que está hoy aquí con nosotros en el público quiere hacer alguna matización o alguna pregunta a nuestros ponentes. Es el momento. ¿Nada? Animarse, animarse. Aquí, ahí están levantando. Hola, ¿qué tal? Retomando lo que decía Alejandra, yo creo que el branded content es lo que está mandando justamente en este tipo de hoteles y digamos que el ejemplo más cercano que puede tener todo el mundo es lo que está haciendo las cadenas de el Four Seasons con White Lotus en HBO, que están invitando de una manera a ir a los hoteles para involucrarse también en las historias y ser parte de lo que está pasando. Entonces, es muy interesante cómo estas marcas están llevando a video estas propuestas. Sí, está un poquito también la evolución de cómo vemos la publicidad en general, ¿no? Cuando antiguamente pues pagabas o no para tener un emplazamiento en un medio de comunicación y ahí se quedaba, evolucionó con editoriales, etcétera. Entonces, curiosamente, por ejemplo, nosotros nunca haríamos un White Lotus porque es una conversación que hemos tenido hace muy poco porque hubo una posibilidad, ¿no? Era justo lo opuesto. Y yo sé que diréis, estáis locos por precisamente toda la atención que puedes traer sobre ti mismo, pero tenemos muy claros cuáles son nuestros pilares de valor, lo que queremos proyectar. También hay un punto súper importante de Marbella Club, que es el punto de misterio, que es lo que yo vivía cuando escuchaba esas voces en la radio, que me imaginaba cómo sería esta persona. Y eso es algo que no queremos perder nunca en los hoteles, que al fin y al cabo también tienes que vivirlo para experimentarlo y tener esas sensaciones que te llevas cuando llegas a casa y dices, yo es que he vivido algo o he sentido algo o que lo notas cuando ya estás en casa. Entonces también desvelar absolutamente todo, por lo menos para nosotros no es la manera de hacer las cosas. Tiene que haber un punto de seducción también que se queda después de ver pues cualquier formato, ¿no? De visual, pero efectivamente, o sea, es una forma ya de cómo está evolucionando la forma de hablar de hoteles. Para Four Seasons ha sido un exitazo, ¿no? Ya... Sí, completamente. De hecho, bueno, ahorita creo que la próxima temporada va a ser en Puerto Rico y ya la gente está... sí, no en Francia, ya no en Francia. En Puerto Rico y la gente está ya investigando de cómo va a ser el hotel, la historia. Entonces tú te involucras más con la marca y obviamente quieres conocer más sobre qué es lo que hay detrás de ella. ¿Nos quiere decir algo, David? Sí, yo quería decir una cosa sobre las marcas y el branded. Me parece que, bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos recientemente con Kaiku Café Latte en la script, que pone su café allí y hace una pregunta a los invitados. Eso creo que tiene mucha calidad porque tienen acceso a invitados que no tendrían si no estuvieran en un formato así. Y acabamos de trabajar en San Sebastián ya por la parte quinótico con Repsol, ¿no? Y creo que hay dos factores que son los que hacen que los patrocinios o el branded tengan sentido para las marcas. El primero es que el contenido sea interesante. Yo veo podcasts que nacen por iniciativa del dinero de una marca y que ya sé que van a morir, porque van a durar 6 capítulos, los que se han pagado, porque el podcast no tiene mucho interés. Y no va a vivir, no va a tener otra vida, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Di alguna marca? No voy a decir nada. Quiero trabajar con todas, incluso las que hacen esto. Y la segunda cosa es precisamente que tenga continuidad. Yo creo que el secreto de un podcast es que haya un engagement continuado en el tiempo, que la gente sepa que si se tiene que desenganchar por lo que sea, cuando vuelva dentro de un mes habrá otros 4 capítulos que pueda escuchar, ¿no? O ver. Y creo que esos dos factores son los fundamentales para que una marca... El mensaje a las marcas es, si queréis hacer contenido, confiad en los creadores de contenido, que son los encargados de hacerlo interesante. Nos queda un minuto, todos los vídeos terminan con un CTA. Hay que suscribirse y ver el canal de Marketing Directo, hay que estar muy pendientes a cuando Luxury Hotel saque su contenido, por ahora es secreto.
tenemos que animar a nuestros compañeros o nosotros mismos a publicar vídeo en LinkedIn, que funciona, tiene mucho engagement, bien subtitulado, porque hay gente que lo ve sin audio y ahí se cometen unas atrocidades en los subtítulos tremendas. Información sobre Skiller para adquirir competencias, para aprender, verte en Negocios TV, obviamente. Y bueno, suscribirse al canal de Quinótico, tiene un contenido cinematográfico impresionante, de lo mejorcito que hay. Y con esto, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Buen provecho a todos y gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos y a todas. Así concluimos esta jornada de mañana. Os recuerdo